bueno, pues yo entendí que era así. La cosa es que era riquísimo el pollo y las arepas ni se digan. Los venezolanos hablan de las arepas, pero las colombianas son mejores. Te lo digo yo las probé. Riquísimo. ¿Y a qué quiero llevar todo esto? Que lo que quiero decir que Colombia tiene un lugar muy especial aquí. Dios, y estudiamos juntas, compartimos, ya pues ella tomó su rumbo, yo el mío, pero gracias al Señor me acuerdo, tuve una amistad muy bonita. Y como le digo, siempre oro por ella cuando me acuerdo. Y en esta tarde, orando toda esta semana, yo tenía un mensaje, pero Dios me llevó a otro. Y este es lo que puso Dios en mi corazón, hablar en esta tarde, y espero que sea de mucha bendición para ustedes. En esta tarde, el Señor, el Espíritu Santo, me puso en mi corazón de hablar el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Amén. Conocemos mucho sobre el orden de Aarón, muy nombrado, muy descrito en la palabra del Señor, pero cuando hablamos del orden de Melquisedec, sí lo hemos oído, pero no abarca mucha información. Pero, ¿qué tiene que ver el orden de Aarón y el orden de Melquisedec? ¿Y por qué uno es uno y el uno es el otro? ¿Y por qué? Como ustedes saben, yo sé que ustedes de antemano saben que en el sacerdocio, el orden donde Jesucristo está establecido, ¿cuál es? En el orden de Melquisedec. Y vamos a ver por qué, ¿ok? Esta tarde lo vamos a saber, ustedes ya lo saben, pero ¿qué dice la palabra? ¿Qué nos deja saber la palabra? Que nos deja determinar que por qué a Jesús se le da el orden de Melquisedec y no el orden de Aarón. ¿Amén? Vemos aquí. Sí, aquí vemos cuál es el orden de Aarón. Los sacrificios de animales, derramamiento de sangre y después quemarlo, ¿verdad? Ese es el orden que hacían del servicio. Pero el de Melquisedec, usted dirá, ¿qué tiene que ver ahí? Bueno, eso es lo que le voy a explicar a usted, porque ese es el orden de Aarón y porque este que está aquí es el orden de Melquisedec. Y usted mira ahí, por lo que puede mirar ahí hay un pan y de al lado hay una copa de, esa botella que usted ve, es una copa de ¿qué? De vino. Bien. Iba a decir, hermana, ¿tiene que ver algo con la Santa Cena? Sí, tiene que ver algo con la Santa Cena. Bien, vamos a ver aquí. En el libro de Hebreos capítulo 7, me gustaría que lo busquen y lo marquen en su Biblia para que después de esta predicación usted le dé más profundidad. A ver si la hermana Marisol me dijo la verdad, y tiene todo el derecho, todo el derecho. Pero yo quiero que este libro de Hebreos es hermoso, es un libro que nos lleva a las profundidades y al conocimiento hebreo. Por eso, cuando vino el nuevo pacto, tuvieron que escribir hebreo, porque este hebreo le iba a explicar el nuevo orden que venía, ¿ven? El nuevo pacto para el pueblo de Dios. En el capítulo 7 estaremos leyendo el versículo 1, vamos a comenzar. La palabra de Dios dice así: porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham diezmo de todo, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia y también rey de Salem. Esto es el rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante ¿a quién? Al Hijo de Dios. Permanecerá el sacerdote para siempre. Considerad pues cuán grande era este, a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmo del botín. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, tienen mandamiento de tomar del pueblo los diezmos, según la ley, es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham. Pero aquel cuya genealogía no es contada entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas.
y sin discusión alguna, al menor es bendecido por el mayor. Aquí ciertamente reciben los diezmos los hombres mortales, pero allí uno quien se da testimonio del que vive. Y por decirlo así, en Abraham pagó el diezmo también Leví, que recibe los diezmos, porque aún estaba en los lomos de su padre cuando Melquisedec le salió al encuentro. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, ¿por qué bajo él recibió el pueblo la ley? ¿Qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden de Melquisedec y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Me detengo aquí. La pregunta del que está escribiendo el versículo dice así: ¿por qué Jesús no se le dio el orden levítico, o sea, el orden de Aarón, y por qué se le permitió el orden de Melquisedec? Dijo, porque se estaba bajo recibió la ley. ¿Por qué no se le dio el orden de Aarón? Bien, vamos a seguir. Porque manifestó es porque nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Esto es aún más manifiesto si aún semejante al de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituyendo conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino del poder de la vida indestructible, pues se da testimonio de él: tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda pues abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Seguimos. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes. Por con el juramento de que le dijo: juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de ¿quién otra vez? Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un mejor pacto. Y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio que inmutable. No hay muerte en ese sacerdocio. Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Seguimos. Porque el sumo sacerdote nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecados y hecho más sublime que los cielos, que no tienen necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose ¿qué? A sí mismo. Porque la ley constituye sumo sacerdote a debilidades de hombre, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Quedamos ahí. Lo que está dejando saber en el libro de Hebreos capítulo 7, que cuando a Jesús se le da el sacerdocio, según el orden de Melquisedec, sencillamente es esto, hermano, por las características que tiene Aarón, por las características que lleva Melquisedec, Jesús se asemeja, aparece igualito que Melquisedec y Aarón. Lo que está diciendo el que escribió el libro de Hebreos es que
cuando Jesús vino a la tierra, no vino, aunque vino semejante a hombre, no era como el hombre. En él no había pecado. Él era el cordero perfecto para ese sacrificio. Porque anteriormente, ¿se acuerdan? El domingo, hace unos domingos atrás, hablamos de que en Génesis 15 hablamos cómo empezó el pacto de la sangre, aunque en realidad el pacto comienza en Génesis, cuando Dios mata un cordero y cubre los cuerpos de Adán y Eva. Es el primer sacrificio de animal. Pero en el capítulo 14 de Génesis, 15, vimos ahí en Génesis 15 cómo empezó un pacto bien serio entre Abraham y el Señor Dios. Amén. ¿Y qué pasa? De ahí vino después que Abraham iba a sacrificar a su hijo, pero Dios proveó que un cordero. Y vemos que a través de los años Dios establece el tabernáculo, llama a Moisés, y cuando llama a Moisés y saca el pueblo, llama a Aarón, su hermano, como el principal sacerdote de los levitas, para guiar el pueblo espiritualmente. ¿Ok? Entonces, y solo la descendencia de Aarón tenía la capacidad para seguir, ¿qué? El sacerdocio. Pero este sacerdocio no era nomás por el apellido, porque nomás era Aarón y de la familia de Moisés, sino que era escogido, pero la razón para seguir este sacerdocio no era el apellido, sino su condición en su vida, cómo agradaban a Dios. Porque una historia que hablamos de Aarón, ¿verdad? Como a veces cometió error, pero Dios lo perdonó. E incluso cuando fue la muerte de Aarón, hubo un conflicto que tuvo que adelantar, yo creo que el asunto del Señor. Pero lo que le quiero decir, que aunque eran llamados y eran hombres, tenían que llevar una vida exclusiva para ser sacerdote, no nomás porque era el hijo de Aarón o el sobrino de Moisés. Porque en la historia habla que dos hijos de Aarón tomaron el papel de levita, pero estaban en una fiesta, se emborracharon y en vez de seguir la condición que había puesto Dios para hacer el rito en el tabernáculo, ellos los quisieron hacer como les dio la gana, tomando fuego de otro lugar y no del lugar que Dios decía que tenía que ser. Y cuando hicieron el rito terminaron ¿qué? Quemados y muertos, porque Dios es un Dios ¿qué? Santo. Amén. Vemos aquí que a través que le estoy dando esta historia, le dejo saber que lo que está diciendo en el libro de Hebreos es que este sacerdocio que se le da a Jesús, la perfección, cuando ponemos los descendientes de Aarón y a Jesús, prácticamente no concuerdan. ¿Por qué? Porque Jesús era el Hijo de Dios, era perfecto, era humano y no había pecado en él. No lo podemos incluir en el sacerdocio de Aarón, porque obviamente, aunque eran sacerdotes, aún determinados por Dios, su condición era pecado. Ellos mismos tenían que hacer sacrificio para ellos primero, antes de hacer para el pueblo. E incluso cuando entraban para el pueblo tenían que usar unas campanitas. Glilín, glilín, glilín. Cuando las guilín no sonaban, algo pasó. Entraban con una soga, porque no todo el mundo podía entrar. Cuando las campanitas dejaban de sonar un buen rato, a jalar la soga a ver qué pasó. Y tristemente, si entraba en pecado, no había arrepentido bien, salía muerto el sacerdote. Qué bueno que el Señor hoy en día no es así. Amén. La misericordia, ese es el nuevo pacto, alabado sea el Señor. Pero vemos aquí lo que quiero que vean. ¿Por qué le dicen a Jesús que él es sacerdote bajo qué? Bajo Melquisedec. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí siempre cuando estudié esto, y bueno, ¿por qué Melquisedec? Siempre me quedé con él, ¿por qué Melquisedec? Y le dicen, ¿verdad? Pero profundizando en la palabra, Dios nos deja saber por qué. Aquí nos deja saber que en este nuevo pacto hay un nuevo mediador. Y dice aquí, Hebreos 8 del 1 al 7. Mire este punto. Ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que se levantó el Señor y no de hombre.
porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ¿qué? Ofrenda y sacrificio, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presente la ofrenda según la ley, los cuales sirven a los que he figurado y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciendo: mirad y haz todas las cosas conforme al modelo que se te mostró en el monte. Amén. Y dice: pero ahora tanto mejor ministro es el suyo, cuando el mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. O sea, lo que estaba estableciendo cuando se estableció el sacerdocio de los levíticas, se estaba estableciendo algo celeste, pero no era en la perfección celestial, sino como una imagen, una sombra. Lo que construyó Moisés era algo que se le había dado en presencia de Dios, y él iba a manifestar como que pareciera, pero no es. Pero al venir el sacerdocio de Cristo, diferente a los de Aarón, a los levitas, es que él era real, él era el mismo cielo manifestado. Él era el sacerdote, él era el sacrificio, y él llenaba todo y era directamente original. Es como nosotros, para que me entiendan, mujeres, voy a decir a las mujeres, cuando nos regalaban una cartera de marca, ¿es genuina o es copia? Ah, pues copia, mía, porque no doy para la original. ¿Me entiendes? Es lo mismo. Aarón era la copia, pero Jesús, como sacerdote, él era ¿qué? El original. Amén. Que esta obra intercedora de Jesús en la cruz del Calvario iba a ser ¿qué? Original, completa, perfecta para la salvación del alma del hombre. Amén. Mire qué cosa hermosa. Hay muchas palabras aquí, pero hay un buen mensaje aquí. ¿Me entiende? Es lo que le está diciendo. Mire, ya vamos por el capítulo 8. Son 5, 6, 7, 8 y 10. Hablan de esto muy concentrado para llenarnos al punto principal. Vemos aquí, hermano, que en Hebreos 8:4 dice: así que estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo un sacerdote que presenta las ofrendas según la ley. Lo que quiere decir que si Dios estuviera en la tierra no hubiera necesidad de sacerdocio, pero la necesidad del sacerdocio no era tanto por Dios, sino para la necesidad del pecado que el hombre traía desde el Edén, el faltar la desobediencia a Dios. Viene aquí y dice: porque reprendiéndoles dice: he aquí viene días, dice el Señor, y pongan atención en esta parte, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá, ¿qué? Un nuevo pacto. Y dice aquí: no como el pacto que hice con sus padres en el día que tomé de la mano para sacarlo de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón la escribiré, y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Mire algo curioso aquí. Cuando leemos Hebreo, habla la casa de qué. Hay dos casas. ¿Cuál es la casa? La casa de qué? De Israel. ¿Y la casa de qué? De Judá. Y usted dirá: pues si todos son de Israel. Como le expliqué, todos son estadounidenses, pero no todos son neoyorquinos. Digo, no todos son de Nueva York, no todos son tejanos. Nomás los de Texas son tejanos. Pero todos los americanos son americanos. Es lo mismo. Pero ¿por qué en el nuevo pacto se menciona las dos casas de Israel? Porque para muchos los judíos son todos que viven. No, judíos son los de Judá. Pero israelitas son todos, porque es Israel. Amén. Vemos aquí, entonces, ¿por qué dice un Israel y la otra la casa de Judá? Porque cuando vino David, acuérdense que el reino era en todo el terreno, vino Salomón y pecó.
Era muy sabio, pero muy bueno para pecar, muy sabio. Debido a su pecado y sus mujeres que trajeron otros ídolos, Dios le dijo, voy a dividir tu casa, no lo voy a hacer en tu reino por amor a tu padre, pero cuando vengan tus hijos voy a dividir el reino, y lo dividió. Dividió el norte y dividió el sur, Judá e Israel. Otro decía en Jerusalén, la capital era, y Judá era del sur. Bien, ¿qué pasa? Que cuando vino Nabucodonosor, se llevó los del sur. Y esto se los llevó a cautiverio por 70 años y regresa. Pero a 120 años antes, Asiria tomó al cautiverio el norte, que fueron las 10 tribus. Las otras 2 eran Judá y Benjamín. Pero las otras 10, en el tiempo de Asiria, que estaba el rey del norte, se los llevaron porque el norte se inclinó a la idolatría. Esto causó que hubiera esa división. Y por eso Dios mandó, desde Isaías venía Dios haciendo el juicio. Arrepiéntense, dejen los ídolos. Casi siempre, ¿por qué Dios permitía que su pueblo? Porque el pueblo estaba en pecado y estaba en idolatría. ¿Qué pasa? Cuando viene Jesús y nace Jesús, había esa división. ¿Habían qué? Porque el sur regresó, los de Babilonia, de Judá regresaron, después de los 70 años, ¿verdad? Regresan a Judá. Pero cuando se fue a Siria, 120 años, nunca regresaron. Esos se esparcieron por la tierra. No se fueron de la tierra, se esparcieron. ¿Por qué? Por la tierra. Por eso cuando Jesús vino, dijo, yo vine por las ovejas perdidas. Para el mundo estaba perdido, pero para Dios no, porque Él sabía dónde estaba. Él venía a hablarle a ese pueblo que se había desaparecido, se había esparcido por su pecado. Algunos volvieron a Israel, pero algunos se fueron a otras tierras, y los que todavía volvieron al Señor y mantenían sus costumbres, venían siempre el tiempo de el Pentecostés a hacer los ritos, aunque vivían en otros países. Ellos, aunque no habían aviones, venían en mulas, venían en caballo, venían a pie, pero venían a hacer el rito y la adoración a Dios. Por eso el día del Pentecostés, cuando los discípulos recibieron la plenitud del Espíritu Santo, Dios ahí aprovechó que muchos judíos venían de otras tierras. ¿Para qué? Para que oyeran el nuevo mensaje, el nuevo pacto. Porque la razón que muchos no creen en hablar lengua, porque en realidad lo que se manifestó allí fueron los lenguajes de todas esas naciones que estaban ahí. Porque Dios lo que quería que todo el que llegara ahí pudiera entender el nuevo pacto y el mensaje y salvación que traían para ellos. Por eso Jesús también le dijo a sus discípulos, id a las ovejas perdidas de Israel. ¿Y quién eran las ovejas perdidas de Israel? Hasta el gentil. Nunca han querido que tú y yo sepamos que todos nosotros somos descendientes de Israel. Por eso habla a la casa de Judá y a la casa de Israel. ¿Dónde entran los gentiles? A la casa de Israel. Cuando venga el nuevo cielo y la nueva tierra, dice que hay 12 puertas para las 12 tribus. Yo no dice que hay una puerta para la iglesia exclusiva. No, habla de 12 tribus. Cuando Pedro andaba con Jesús pasando tanto mal, hubo un rato que le preguntó a Jesús, oye, ¿y qué vamos a ganar en todo esto? Hemos dejado familia, hemos dejado todo por seguir. Y le dijo, cuando venga el día de la regeneración, tú gobernarás, tú y los 12 gobernarán las 12 tribus. La iglesia es la función para el nuevo pacto. Israel es la función para el pueblo que comenzó. ¿Me explico? Por eso esta casa de Israel era muy importante. Eran 10 tribus que se habían perdido. Pero no se los llevaron los marcianos, se esparcieron por la tierra. Y los otros días me llamó una persona, oye, están diciendo que los México es de Israel, se están burlando. Le digo,
La historia, si vas a la verdadera historia, es verdad. Todos vinimos de España, ¿verdad? Los países de nosotros no vinieron de España. Ustedes saben que la mayoría de las tribus, todos paraban en España y de España se empezaron a ¿qué? A esparcir. España tiene muchas ideologías y conocimientos judíos, porque muchos judíos vivieron ahí. Por eso los musulmanes que tomaron en cautiverio en España en un tiempo, porque sabía que ahí estaba la concentración de las 10 tribus de Israel. Hermano, han pasado muchos años para poder esparcirse. Si a estos tiempos, oye, la frontera se llena de todos los países y vienen a pies algunos vienen, pero llegan, la gente llega. Si tiene 2 pies, llega, tarde, pero llega. Lo que le quiero decir que este nuevo pacto venía a hablar, pero el nuevo pacto venía en el sacerdocio de ¿qué? De Melquisedec. Ese nuevo pacto dice, y este será en Romanos 11:27, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite ¿qué? Sus pecados. En 1 Corintios 11:25 dice, esta copa es el nuevo pacto que es ¿qué? Mi sangre. Dice aquí, ninguno enseña a su prójimo, después de lo que estamos leyendo en Hebreos 8, está explicando que cuando venga este nuevo pacto, estas son las cosas que deben de acontecer. Dice, y ninguno enseñará a su prójimo y ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y dice, porque seré propicio a su injusticia y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Al decir, nuevo pacto ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo se envejece y esto próximo desaparece. El viejo pacto era que el sacrificio del sacerdote derramada de la sangre de un cordero era que cubría los pecados. Y cada vez que pasaba había que recordarse de los pecados. Pero al venir el Señor Jesucristo no venía a cubrir, sino venía ¿qué? A limpiar el pecado. Amén. Aquí sigue, Hebreos 5. Aquí, hermana, ponga atención, por eso me acuerdo y me dio confirmación. Dice aquí, en Hebreos 5, vemos a Jesús preparándose para ser crucificado. Acuérdense que a través de esta crucificación va a imponer este nuevo ¿qué? Pacto. Dice aquí, así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino que se le dijo, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre. Según el orden de quién? De Melquisedec. Y dice, Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruego y súplica, con clamor y lágrima al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? La obediencia. Eso es humillación. Entonces, hermana, me confirmó, gloria a Dios. Vemos a Jesús, que siendo sacerdote, hijo de Dios, rey de reyes, señor de señores, porque eso no es después, él nació, ya él era. Él nomás se manifestó en carne, como lo decían los profetas. Dios, él se manifiesta, viene a la tierra, podía decir, ¿por qué yo voy a morir? Si los que pecan son estos tremendos, que mueran ellos. Pero ¿qué pasa? Que siempre sería cordero y siempre sería un sacrificio que solo era ¿qué? La imagen. Pero él sabía que al morir él, este sacrificio se iba a convertir, que el hombre que había pecado iba a ser nueva criatura otra vez. Por eso le dijo a Nicodemo, tienes que nacer de nuevo. Y aquel que no entendía decía, pero ¿cómo? Tengo que volver al vientre de mi madre y salir por ahí, bueno, yo no sé. Y él le dijo, no, es que tienes que nacer ¿de qué? Del Espíritu. En sencillas palabras, quiere decir que aquella comunicación que tenía el hombre en el Edén, Adán, con Dios, se había muerto. Al venir Cristo e imponer nuevos pactos,
pacto, que era seguro y completo, iba a restaurar ¿qué? Esa comunicación íntima entre el hombre y ¿qué? Y Dios. Miren qué hermoso el Señor, que aunque fue el hombre que cometió la falta, empezando con la mujer, que siempre digo, ya llegó la mujer y dejó de ser paraíso. Así somos nosotros, tremendas. Pero también Dios en su misericordia nos usó para que naciera el nuevo pacto, ¿verdad? Amén. Pero miren lo que veo aquí. Se le cerró las puertas del Edén después que pecaron. O sea, ese acercamiento con Dios, se pusieron dos ángeles con dos espadas en fuego. No podían pasar por ahí. Pero Jesús vino a la tierra para establecer que esa comunión entre el hombre y Dios. Sabemos, la historia narra que cuando muere en la cruz del Calvario, las cortinas del lugar altísimo se rajan y se rompen. Jesús se humilló, dispuesto a morir por ti y por mí. Hay gente que dice, ay, Dios no me ha dado una casa, Dios no me ha dado un marido, Dios no me ha dado un carro, y nos quejamos, porque son cosas que nos gusta y queremos. No, tal vez en esos momentos no nos ha dado eso, pero nos dio una salvación segura y una vida eterna segura. Y cuando nos vengan a recoger, venga Cristo, nos recoja no nos vamos a llevar ni carro ni casa, nos vamos a llevar esa salvación para ir a la presencia de Dios. Yo siempre he dicho, tú puedes vivir como te dé la gana, pero cuando te mueras no vas para el cielo, no lo vas, tienes que vivir, tienes que creer, tienes que rendirte a Jesucristo. Amén. Amén. Hoy le pido paciencia, pero quiero que usted anote esto. Yo sé que usted la conoce, pero conociendo el nuevo pacto podemos compartir el evangelio con más amplitud a la gente y para nosotros mismos entenderlo mucho más. Dice Mateo 5:17. Y aunque unos dicen, ¿verdad?, que Él vino a morir el viejo pacto, hay que entender exactamente que Él está diciendo que Él vino a abolir un viejo pacto. Y la gente agarra eso y lo aplica a toda la ley. Pero Él no vino a abolir la ley. Él vino, miren, aquí dice Mateo 5, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino ¿a qué? A cumplir la ley. Lo que Él vino a cambiar fue un pacto que había. Y no vino a cambiar la ley, era el nuevo pacto, no dice nueva ley, dice nuevo ¿qué? Pacto. Y vamos a ver, y eso es que muchos hoy en día, por eso dice que en los últimos días habría mucho libertinaje, porque le darían la interpretación que Él vino a abolir la ley. No vino a abolir la ley, Él vino a cambiar un pacto viejo y hacer lo que nuevo. Un pacto que había, no la ley. Tiene que ver este nuevo pacto con la ley, pero en realidad fue un cambio. Es como cuando usted tiene una cerradura en la casa. No va a cambiar la casa, nomás está cambiando ¿qué? La cerradura. Es lo que vino a hacer. Él vino a cambiar la cerradura para entrar a una puerta de la bendición. ¿Ven? No vino a cambiar la casa. Para que me entiendan. Dice aquí, Hechos 5:9, y consumada su perfección llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le ¿qué? Obedecen. Habiendo sido perfeccionado, vino de ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según ¿qué? El orden. Y vuelven y nos dicen eso, que repetido está, ¿verdad? Bien, porque esta es la parte que Jesús puso nueva. Amén. Seguimos aquí. Dice aquí, Melquisedec bendijo a Abraham. Bien, ¿dónde aparece Melquisedec? ¿En qué parte aparece Melquisedec? ¿Qué hizo Melquisedec? Que declara la palabra que es el orden que Jesús vino a representar y no la de Adán. En el capítulo 14, del 17 al 24, nos narra una experiencia que tuvo Abraham. Esto fue cuando su sobrino estaba en una situación difícil. Fueron a pelear en Sodoma y Gomorra para sacar ¿a qué? A su sobrino, a Lot. Está aquí. Y dice aquí, vamos a estar leyendo Génesis 14,
de 17 a 24. Y aquí vamos a ver la persona de Melquisedec. ¿Ok? Miren lo que dice aquí. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de ¿qué? De Sodoma a recibirlo al valle de Sabé, que es el valle del rey. Entonces, Melquisedec, miren lo que dice aquí, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó ¿qué? Pan y vino. Le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios del Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces rey de Sodoma y dijo a Abraham: dame la persona y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado, nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no diga: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Anet, Scott y Barnett, los cuales tomarán su parte. Este rey Melquisedec, que dice aquí rey de Salem, era el rey de Jerusalén en ese tiempo. Salem era Jerusalén. Aparte que era rey, también era sacerdote del Dios Altísimo. Pero si usted y yo nos ponemos a pensar del rey David y del rey, especialmente también el que persiguió a David, Saúl, gracias. Saúl, cuando fue rey, porque fue el primer rey que ponen en Jerusalén en el tiempo aquel, el problema que tuvo Saúl fue que quiso hacer papel de sacerdote. Y Dios le dijo: tú no eres para ser, tú eres para ser rey. No se le permitía. Y por ahí hacer un acto de sacerdocio, y Dios lo castigó y le quitó el reino. Y se lo pasó a ¿quién? A David. Porque ya los levitas tenían ese llamado. Pero este rey Melquisedec era rey de Jerusalén, en territorio de Jerusalén. En aquel tiempo se llamaba así, Salem. Y entonces, ¿qué pasa? Era rey de ahí y también sacerdote. Y cuando leímos Hebreos 7, que decía que no tenía ni descendencia, ni madre, ni padre, no se sabía de él. Lo único que se sabía que era el rey de Salem y que era del rey Altísimo. También lo describe que era un rey eterno. No, qué raro está eso, ¿no se le hace? Pero dice aquí que tanto este rey tenía una posición alta en Dios y espiritualmente, que el mismo Abraham, que era el patriarca, lo reconocía y le daba sus diezmos a ¿quién? A él. Él lo reconocía como un ser soberano espiritualmente. Entonces, el pacto, como él vino a reconocer la victoria de Abraham, entonces hicieron ofrenda. Le dijo: entonces el sacerdote sacó pan y vino. Entonces hizo y lo bendijo. Hicieron ¿qué? Una ofrenda. ¿Pero qué consentía esta ofrenda? ¿En qué? En vino y ¿qué? Y pan. O yo hablando de vino y pan, espero que no tengan hambre, ¿ok? Bien. Vemos aquí, no voy a leer esto, no se asuste. Nomás habla de quién es Melquisedec. Melquisedec significa rey de justicia, rey de Salem, que era Jerusalén, sacerdote del Dios Altísimo, lo vemos ahí. Salmo 104 lo declara, Hebreos 5, 6, 11 lo reconoce. Repentinamente la aparición de Melquisedec en el libro de Génesis solo salió así, sin historia, sin ni nada, pero era sacerdote y era rey. Le voy a resumir en todo esto. Lo que quiere decir que el personaje de Melquisedec, muchos escatólogos, estudiosos, teólogos, dicen que fue una aparición preencarnada de Jesús.
muchos creen que Melquisedec era la persona de Jesús. No tiene origen, no tiene fin. Mira, puede ser en el nuevo pacto un rey y sacerdote? Jesús. Por eso le dice en el orden de Melquisedec. Y si no era Jesús, tenía mucha semejanza a lo mismo de la persona de Jesús. Y este nuevo pacto de ofrenda es el que vino a cambiar. En vez de llevar un cordero a sacrificar en sangre, ahora el nuevo sacrificio iba a ser ¿qué? El sacrificio de ¿qué? De vino y pan. ¿Dónde vemos esto? Yo saqué todo esto para que vean que hay información. Ahora, vemos aquí en que establecer las cosas de Israel, la casa es un nuevo pacto. Venía a traer un nuevo pacto, una nueva ofrenda para la casa de Israel y para la casa de Judá. ¿Y qué dice aquí? Al adorar a Dios según el orden de Melquisedec, esa será la adoración eterna y el culto ¿qué? Completo. Vemos aquí en Génesis 14, Dios revelándole a Abraham nuevamente una adoración eterna. En el 15 le muestra el sacrificio de su hijo en la cruz del Calvario. Pero en el 14 anterior ya le estaba dejando saber el orden nuevo que iba a venir y que se iba a practicar. ¿Qué pasó con Jesús antes de ir a la cruz del Calvario? ¿Tuvieron qué? La última cena, celebrando ¿qué? La Pascua. ¿Cómo se celebraba la Pascua? La Pascua se celebraba matando un cordero, ¿verdad? Y ya sabemos ese rito. Pero Jesús, ¿qué puso en esta? ¿Y qué? Y vemos aquí. Miren lo que dice Jesús. Ahora vamos a entender lo que quiso decir. Bien, es que la palabra de Dios es tan hermosa que cuando escudriñamos y buscamos, yo leía esto y lloraba. Que la palabra de Dios es hermosa. Dice aquí, miren. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió y le dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. El pan representaba el cordero. Él iba a ser el cordero final, perfecto y completo. Y después dice: tomando la copa y habiendo dado gracias, le dio diciendo: bebed de ella todo, porque esto es mi sangre del nuevo ¿qué? No hay necesidad de sacrificios de animales. Su sangre era la perfecta y ese es el nuevo. Eso es lo que Jesús vino a cambiar. Ya no tienes que ir a cubrir tus pecados. Yo vine a cambiar, ahora voy a limpiar tus pecados. Cristo no vino a romper la ley. Él vino a obedecerla. Él solo cambió el pacto para que tú y yo pudiéramos ser llamados hijos de Dios y tener una vida eterna. Y miren lo que dice aquí: que por mucho es derramada para remisión de ¿qué? De los pecados. Y hoy en día predican un evangelio que como Cristo no ya perdonó todos los pecados, puedo vivir como me dé la gana, puedo hacer lo que me dé la gana y como quiera me voy al cielo. Mentira del diablo, esto no ha cambiado. Cristo no vino a aplaudir el pecado, Él no murió en la cruz del Calvario. Si fuera así, ¿para qué murió si vas a seguir pecando? Él murió para que Él viniera a nuestras vidas y tuviéramos una vida santa, agradable delante de Dios. Solo no podemos, pero con Cristo lo podemos. Nadie. La ley siempre se puso para que se santificara, pero nunca pudo. Porque la palabra y la ley no cambia. Cambia Cristo, el Espíritu Santo y la confesión que Él es nuestro Señor. Porque cuando acepto al Señor, no es que acepté que murió en la cruz y ya. Estoy aceptando que sea mi Señor, mi señorío, y voy a vivir su regla y su ley. Amén. Amén. Eso es sencillo. Por eso cuando gente dice: no, porque ahora la nueva gracia, la supergracia. El Señor reprenda al diablo. El diablo no te está metiendo en la iglesia para que hagas cosas grandes. Te está torciendo la palabra. Él conoce la palabra. Sabe cómo torcerte para que tú creas que eres salvo y no lo eres. Vemos aquí que
mi sangre, ¿qué dice? El nuevo pacto. No es una nueva ley, es una nueva ¿qué? Pacto. Dice aquí, y tomó el pan en Lucas 22, 19, también habla, vamos a ver qué más dice, y dice, y tomando el pan lo dio de gracia y lo partió y lo dio diciendo, este es mi cuerpo que por vosotros he dado, hacer esto ¿qué? En memoria de mí. ¿Por qué se hacían los sacrificios? Para recordar los pecados que uno cometía en el Levítico, con Aarón. Lo que tú ibas a recordar, ¿qué era? Tu pecado. Pero él dice, hacer esto para que te recuerdes de mí. Para que te acuerdes lo que hice para ti. Y después dice, y de igual manera, después de haber cenado, tomó la copa diciendo, esta copa es otra vez, miren lo que dice, el nuevo pacto en mi sangre. No, que por vosotros se derrama. Pero fíjense, dice, para la casa de Judá y para la casa de quién? De Israel. Dice aquí, me encanta esto, me encanta. Perdóneme, le pido al Señor que le dé una buena semana pero quiero que mire lo que dice en 1 Corintios 11, 23 y lo resalto. Hoy no di Santa Cena porque como el mensaje era larguito, lo vamos a tener todos los primeros días del mes. En noviembre primero hay Santa Cena, me gusta que el pueblo se prepare, yo no le vengo así, prepárese, ¿ok? 1 de noviembre vamos a tener nuestra Santa Cena. Y dice aquí, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Este es Pablo hablando. Yo le estoy dando a ustedes lo que yo recibí del Señor. Es Pablo hablando en Corinto. Y dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad y comed de esto en mi cuerpo, porque por vosotros es partido. ¿Hacer esto en qué? En memoria de mí. Asimismo también cambió la copa después de haber cenado, diciendo, esta copa es el nuevo ¿qué? Pacto. ¿En qué? En mi sangre. Hacer esto todas las veces que le bebieren en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieren de este pan y bebieren la muerte del Señor, anunciar hasta que Él ¿qué? Venga. Ese es el nuevo pacto. Predicar a Cristo que murió por los pueblos, que su sangre es el nuevo pacto que perdona todos los pecados, y esto lo anunciaremos hasta que Él venga. Amén. Amén. Hasta aquí llegué. Hay un nuevo pacto que está sobre nuestras vidas. Pero cuando alguien te dice que Dios cambió la ley, que ya que el Antiguo Testamento es de la antigüedad, ya que el Dios del Testamento no es parte de la Biblia, esa persona no conoce la palabra. El Nuevo Testamento es el reflejo del Antiguo Testamento. El Levítico era la sombra y Jesús es ¿qué? La realidad. Es una sangre perfecta que nos limpia. Hay debilidades como humanos tenemos. Y tenemos que decir, todos tuvimos que venir al Señor porque algo nos tuvo que perdonar. Nadie vino al Señor porque era perfecto. Y aun mientras estamos viviendo para el Señor no somos perfectos, no estamos trabajando. Cuando hablamos de salvación hablamos de 3 aspectos. De justificación, regeneración y santificación. Justificación, que dejamos de ser pecadores y pasamos a ser hijos de Dios. Regeneración es que cuando ya estoy justificado, empieza Dios a través del Espíritu a regenerar nuestro ser interior. Y esa regeneración va trabajando a través de su palabra, a través del Espíritu Santo, a través de la obediencia, a través del sometimiento de Dios, y vamos llegando hasta la santidad, que este cuerpo dice que cuando vengan nuestros cuerpos serán ¿qué? Transformados. Seremos entonces ya una santificación completa, perfecta en Dios. Pero para llegar a esa transformación tenemos que estar en la regeneración. Muchos quieren la justificación, bueno, ya pasé aquí, ya la voy a hacer. No, querido, tienes que pasar, querida, tienes que ir a la regeneración para que pueda ser tu vida hacia el Señor. Cristo no vino a apaciguar el pecado, lo vino a condenar y lo vino a quitar. El cordero que llevaban en Levítico, los levíticos,
Era un cordero para recordar, eres pecador y necesitas regeneración. Pero cuando Cristo derramó su sangre, no los recordó el pecado, sino los limpió. Todo aquel que confiesa que Jesús es el Señor. Amén. ¿Qué quiere decirme, hermana, en toda esta noche? En toda esta tarde. Les quiero decir sencillamente, lo que hizo Cristo lo hizo perfecto. Y ese nuevo pacto en que tú y yo nos vamos a agarrar para una vida eterna. Cristo no vino aquí para... Dios nos da bendiciones, pero Él no vino para no hacernos ricos y millonarios. Unos van a ser pobres y unos van a ser ricos. Él mismo lo dijo, a los pobres siempre tendré. Van a existir los pobres. Porque Dios quiere, no, porque el hombre no es justo. Hay comida para que toda la tierra coma y no la reparte. La vende. ¿Cuántas veces se le manda ayuda a estos países pobres y los gobernadores lo toman y lo venden y no lo dan? Váyase a Cuba y miren. Vaya a Haití, miren. Vaya a África, aún aprovechándose de la necesidad de otro. Pero Cristo hizo una obra completa. Ya no hay necesidad de cordero. Ya existe una sangre que te limpia del pecado y te acerca a Dios. Existe una sangre que cambia eso que no le agrada a Dios para agradar a Dios. Existe, es creerla y buscarla. Yo insisto que en los tiempos que vivimos, esta sangre tiene poder. No solamente nos salva, sino según Isaías, nos sana también. Una sangre que nos da poder, nos cubre del mal, porque existe el mal. Se llama Satanás y tiene demonios. Y tiene gente que le adora, así como usted adora a Dios, hay gente que adora a Satanás. Decía un predicador, o estás con Dios o estás con el diablo. O eres hijo del Dios o eres hijo del diablo. Y si no me queda, vaya a Romanos 8. Vamos a ponernos de pie. Cristo se humilló para que tú y yo fuéramos salvos. Y déjeme decir, sea Melquisedec o no sea, Él es eterno, Él es rey y sacerdote. ¿Por qué tenía que ser en el orden de Melquisedec? Porque era un personaje que no había historia de pecado. Él es perfecto. En esta tarde te quiero decir, eres hijo de un nuevo pacto. Cualquier necesidad que hayas traído en esta tarde, tienes un mediador tuyo que está sentado a la derecha intercediendo por los suyos. ¿Cuál es tu necesidad? ¿Cuál es tu necesidad? Pónsele la mano del Señor. Yo te invito a que cierres tus ojos. Cuando yo terminé este mensaje, cerré mis ojos, levanté mis manos como hizo Abraham y le dio gracias a Dios. Abraham venía de una lucha, venía de una prueba y Dios le dio la victoria sobre el enemigo. Y tomó el pan y el vino y adoró al Señor. Tal vez estás pasando por unas luchas, quizás no como la que tuvo Abraham, pero tienes luchas y pruebas, tienes enemigos contra ti. El Señor dice, Él pelea por ti. Él te va a dar la habilidad, Él te va a dar la fuerza, la sabiduría, va a interceder. Y si tiene que enviar ángeles a favor tuyo, lo hará. Pero Él pelea por ti. Cierra tus ojos y deja que Dios toque tu vida. Yo voy a invitar a algo a usted. Ponga las manos como que va a recibir algo. Así. Cuando usted le van a dar, así. Como que va a recibir algo. Adore al Señor. Hay personas que vas a sentir que tu mano algo, o sientes algo que te pone en la mano, o sientes algo que pasa en la mano. Es la mano de Dios tocando, diciendo, te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Te voy a bendecir. Te voy a dar la victoria en medio de tu pueblo. En medio de tu lucha, en medio de tu prueba. Te voy a dar la victoria. Créele al Señor. Créele al Señor. Créele al Señor. Abraham se sometió a la voluntad de Dios. Siguió un camino, como dijo el pastor los otros días, un camino con un destino divino. La babasa. Hay gente aquí que Dios tiene un plan en tu vida, no solamente en tu vida, sino en tus descendientes también.
Padre, en el nombre de Jesús, toda necesidad aquí presentada, toda lucha aquí presentada, las ponemos delante de ti, creyendo, Señor, que dará la victoria. Creyendo, Señor, que tú eres nuestro peleador, que tú eres nuestro ejército espiritual. Padre, en el nombre de Jesús, en estos momentos declaro, si están enfermos, declaro sanidad. Si hay escasez, que haya abundancia. Padre, si puertas se cierran, tú abrirás muchas más para la gloria de tu nombre. Padre, si alguien está escuchando este mensaje, ahí donde está, también los bendigo, y que la bendición de la Altísimo los alcance para la gloria de tu